Chicos, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Sean ustedes bienvenidos a una transmisión más de Proyecto en Casa, esperando que se encuentren bien de salud. Y bueno, antes de empezar esta reunión, quería darles una pequeñita reflexión. Ustedes saben que la vida en general no es fácil. La vida tiene sus altas y la vida tiene sus bajas. Y un error común dentro de nosotros los cristianos, que estoy seguro que les ha pasado a ustedes, es que cuando nosotros nos convertimos a Cristo nos dicen o nos venden la idea de que con Cristo todo va a ser felicidad, todo va a ser alegría y todo va a ser un camino sin piedras. Pero eso es mentira. La vida cristiana, como la vida en general, tiene sus altas y sus bajas y tiene sus problemas. La diferencia es que nosotros con Cristo, con Dios, podemos atravesar esos problemas apoyándonos en Él. Él es nuestro apoyo, Él es nuestro sostén, Él es nuestro sustento, nuestro sustentador, y podemos refugiarnos debajo de las sombras de sus hermosas alas. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro fuerte auxilio en la tribulación, como lo dice su palabra bendita. Y en nuestros desiertos, Él está ahí, y también en nuestros días de lluvia, también Él está ahí. Nunca nos deja, nunca nos ha desamparado. Ustedes díganme si alguna vez Dios los ha dejado y me van a responder que no. Dios siempre está ahí, Dios siempre va a estar ahí con nosotros y podemos, como dice el libro de Hebreos, sostenernos como viendo al invisible. Así que bueno, esa es la pequeña reflexión que les quería dar. Recuerden que pueden compartir esta transmisión con sus familiares, con sus amigos, con alguien que tengan al lado. Pueden compartirla en Facebook, en las redes sociales. También pueden invitar a quien tengan por ahí a que puedan ver esa transmisión juntos. Pueden poner en el televisor para que la vea toda la familia, no lo sé. Y también compártanla, como dije. Y una cosita más, eviten cualquier distractor, pongan el celular en modo silencio, saquen todas las cosas que los puedan distraer para que puedan concentrarse en la meditación que nos va a dar Carlos. Así que eso es todo, los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y espero que tengan una excelente semana. Dios los bendiga. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor.
muestran quién tú eres, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Y yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1.000.000.000 de veces volveré a cantar. Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Y a la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez.
Buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente a una transmisión más de Proyecto en Casa. Hoy domingo 18 de julio, el año está que pasa volando, ya esto de la pandemia está ya en esa etapa de acelerar las vacunaciones. En mi familia nuclear, todos los mayores que yo ya se vacunaron, o sea, mis hermanos, solamente falto yo y hacia abajo. Y bueno, espero que todo siga el ritmo que hasta ahora. Realmente es bastante tranquilizador, esperanzador. Es como dicen por ahí, esa lucecita al final del túnel, todo esto, y damos gracias a Dios que usa la ciencia, que usa a los médicos, que usa la tecnología para realmente traer sanidad y poner fin a esta temporada que ha sido difícil, que nos ha causado mucho dolor, mucha tristeza, mucha incertidumbre, pero que al mismo tiempo ha sido instrumento de Dios para enseñarnos muchas cosas, para depender de Él, para estar preparados para todo. Ha sido una temporada también donde hemos experimentado el consuelo de Dios. Ha sido una temporada que hemos experimentado la cercanía a pesar de la distancia. Hemos experimentado la ayuda de los amigos. Hemos experimentado muchas cosas en este tiempo y definitivamente no vamos a salir igual de esta pandemia. Y como sabemos que la Escritura dice, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esa es una gran verdad que no debemos olvidar. Y algo que pasa y ha pasado mucho en esta temporada, y que ha hecho mucho daño, y es el tema de las fake news, ¿sí? De las noticias falsas. Ya varios países están declarando que en caso venga una tercera ola, va a ser para las personas que no están vacunadas. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que no quiere vacunarse, producto de la desinformación. Yo entiendo que hay libertad, entiendo que cada quien es libre de decidir, pero no podemos tomar decisiones basadas en la desinformación, basadas en la mentira, basadas en los miedos. Así que tenemos que cuidarnos de las fake news. Y yo estaba revisando las redes sociales y por ahí me salió algo que me llamó la atención y que quería compartirlo con ustedes, que son 5 consejos contra las fake news. Y voy a leerlos rapidito. 1. Tómate un minuto y piensa. No te creas la noticia ni compartas el texto de inmediato. Sí pasa, ¿no? De que a veces vemos algo y como fue algo tan impactante lo compartimos y de pronto nos damos cuenta de que lo que vimos no era cierto. Y eso no está bien, porque nosotros los cristianos estamos llamados a defender y a cuidar las cosas que son verdaderas, ¿sí? Por el bien de la sociedad, de la comunidad, por el bien de las personas. No podemos ser ventiladores de mentiras nosotros los cristianos. Así que cuando veamos noticias, lo primero, calmémonos, no seamos tan rápidos en compartir. Segunda cosa, dice: ¿te causó una reacción emocional muy grande? Desconfía. Las noticias inventadas se hacen para causar grandes sorpresas o rechazo. El sensacionalismo, ¿no? Si ves una noticia que ha sido muy impactante, que realmente te sorprendió y te tocó lo emocional, desconfía. Hay una gran posibilidad de que sea algo sensacionalista. Puede que no, porque realmente hay noticias que son muy grandes, muy fuertes, que nos chocan. Pero generalmente no ha sido así en este tiempo. Así que desconfiemos, ¿sí? Seamos así como que cuidadosos. Acostumbrémonos a eso, a ver algo y esto está medio raro, mejor me aseguro de que lo que estoy leyendo sea completamente verdadero. 3.
confirma alguna convicción que ya tenías. También es una técnica habitual de las noticias inventadas. Desarrolla el hábito de desconfiar e investigar. A veces nosotros tenemos posturas, y está bien tener posturas sobre diferentes temas, pero muchas veces solamente compartimos algo porque refuerzan nuestra postura, y resulta eso ser falso, ¿no? No quiere decir que nuestra postura sea incorrecta, pero sí es incorrecto buscar compartir algo falso para difundir o reforzar o persuadir a las personas hacia nuestra postura. Así lo que digas o sea, te beneficia, entre comillas, pero si es falso no debemos compartirlo. Es como nosotros como cristianos, no podemos mentir a las personas para predicarles el evangelio, ¿verdad? Por más que predicar el evangelio sea bueno, no le voy a decir, oye, en la iglesia te van a dar $100 y vas. Obviamente eso es una mentira, eso no va a pasar. Y a pesar de que la finalidad de que se acerquen a escuchar la palabra de Dios es bueno, no podemos utilizar la mentira como una forma de validar nuestras ideas o de buscar algún objetivo que querramos, ¿no? 4. La noticia está pidiendo que creas en ella o muestra por qué desconfiar. Cuando una noticia es cierta, es más probable que cite fuentes, que incluya enlaces y que cite documentos oficiales. Es decir, que sea transparente, ¿no? Entonces, cuando una noticia te dice cree, ¿por qué? Porque sí, sin mucha fuente, sin mucho respaldo, es muy probable que sea una noticia falsa. Y quinto, ¿sí? Estamos hablando de 5 consejos contra las fake news, contra las noticias falsas. 5. Producir un reportaje tan pronto como acontecen los eventos toma tiempo y exige profesionales cualificados. Desconfía de las noticias bomba en el calor del debate. Pasa, ¿no? De que automáticamente salen noticias y con unos titulares muy fuertes y todo eso. Desconfiemos un poco, ¿no? Porque verificar la información, investigar, toma su tiempo, ¿no? Hacer un buen reportaje, transmitir buena información con fuentes verificadas y confiables, toma su tiempo. Entonces, cuando es muy rápido, hay que desconfiar. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque realmente es peligrosa la desinformación o estar informados en base a mentiras. Y nosotros como cristianos estamos llamados a defender la verdad. Y esto de las noticias falsas no es algo reciente, ¿no? Y es algo que sucede también dentro de los contextos evangélicos, los contextos cristianos, de que a veces los cristianos podemos difundir noticias falsas. Pero yo me voy más al lado del evangelio. A veces dentro de los cristianos también podemos estar difundiendo un evangelio fake, ¿no? Un evangelio falso. Y de esto yo quería hablarles el día de hoy, ya centrándonos en la reflexión bíblica que tenemos para hoy. Hoy vamos a hablar del libro de Gálatas. Vamos a comenzar una serie de estudios sobre la epístola del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Las iglesias de Galacia estaban formadas por judíos cristianos y también por gentiles cristianos, gentiles convertidos, como ya se volvió común en la época. Sabemos que Pablo era un apóstol, él mismo se autodefine como apóstol a los gentiles. El énfasis de este libro es la justificación por la fe. Es una temática bastante parecida con el libro de los Romanos. Y en el caso de Gálatas, el énfasis más específico de este libro es que enfatiza que la justificación no es por obras de la ley. No solamente buenas obras, sino obras de la ley, ¿no? Y Lutero tiene una frase al respecto que dice así: tenemos que temer como el peligro más grande y más cercano que Satanás nos quite esta doctrina de la fe
y vuelva a traer a la iglesia la doctrina de las obras y de las tradiciones de los hombres. De ahí que sea necesario que esta doctrina sea mantenida en práctica continua y ejercicio público, tanto de lectura como de oír. Si esta doctrina se pierde, entonces también se pierden la doctrina de la verdad, la vida y la salvación. Sabemos que una de las doctrinas que heredamos de la Reforma Protestante es la justificación por la fe. El justo por la fe vivirá. Un versículo lindo que realmente trajo consigo muchos acontecimientos históricos. Lutero, cuando lo leyó, cambió mucho, hizo un clic mental, ¿no? El justo por la fe vivirá. Anterior a eso, la iglesia se había alejado de ese pensamiento y era una salvación, una justificación en base a las obras. Y uno tenía que hacer penitencias, tenía que pagar, ¿no? Todo esto de las indulgencias. Pero viene la Reforma Protestante y posicionó, reformó, revaloró, se reencontró con la doctrina bíblica que se enseña en todo el Evangelio, de que nuestra salvación es solamente por fe y no por obras, por la fe en Cristo. Entonces, ¿qué pasaba? En los Gálatas, como en diversos lugares de la Biblia, surgían falsos maestros. Y maestros que se conocen como judaizantes, ¿sí? O algunos que negaban la existencia, la divinidad de Jesús, y una serie de falsos maestros que traían doctrinas equivocadas a la iglesia. Y Pablo, al ser consciente de eso, escribe esta carta a los Gálatas. Y hoy día vamos a leer Gálatas, el capítulo 1, del versículo 6 al versículo 10. Y el título es No hay otro evangelio. Lo voy a leer, dice: Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No hay otro evangelio, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Pablo está haciendo una reprensión, y una reprensión bastante válida. Les dice: me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es una reprensión, pero no es cualquier reprensión, o no es una reprensión colérica, amarga, enojada, sino es una reprensión con amor, con ternura. Realmente Pablo es una persona que vemos en las diferentes cartas, que siempre que los corregía, antes de corregir a las iglesias que eran a las que él se dirigía, a las que él escribía, a las que él enviaba las cartas, él siempre comenzaba diciéndole que los amo, me alegro siempre que pienso en ustedes, oro siempre por ustedes, siempre que los recuerdo mi corazón se llena de gratitud y una serie de cosas, a pesar de que en estas iglesias hayan bastantes asuntos por resolver. Y este no es una excepción. Pablo amaba a la iglesia de Galacia, sin embargo ese amor era el que los llevaba a hablarles fuerte y sacudirlos con el mensaje y decir algo así como: qué sorprendente que tan fácilmente ustedes se alejen del evangelio verdadero, ¿no? Es como tan fácilmente somos engañados,
Y eso, amigos, es una advertencia para todos nosotros, porque si no tenemos cuidado, nosotros podemos ser fácilmente engañados con un evangelio, como dice Pablo, un evangelio diferente. Y luego él dice, no es que hayan muchos evangelios, hay uno, el evangelio verdadero. Los demás son evangelios falsos, ¿no? Y en este caso se hablaba de el evangelio de Jesús, pero estos falsos maestros comenzaban a enfatizar el cumplimiento de las obras de la ley, ¿sí? Las acciones, las obras. ¿Y qué pasa cuando nosotros vivimos un evangelio basado en leyes? Se vuelve un evangelio legalista, un evangelio que solamente se encarga de cambiarnos moralmente. Y cuando nosotros vemos el evangelio de Cristo no es un evangelio solamente moral. No es un evangelio que te dice qué hacer o qué no hacer y nada más. No es un evangelio que te dice cómo tienes que verte ante las personas y nada más, ¿no? A veces se nos ha presentado el cristianismo como una larga lista de prohibiciones, ¿no? No hagas esto, no digas esto, no vayas a tales lugares, no te juntes con tales personas. Pero ese no es el evangelio de Cristo, amigos. El evangelio de Cristo piensa principalmente en el corazón. Porque de nada te sirve de que tú cambies puras acciones externas, pero tu corazón siga sin comprender, sin abrazar y sin ser transformado por el evangelio de Cristo, ¿no? Así que, amigos, cuidémonos del falso evangelio, ¿no? Todos los evangelios, entre comillas, que son aduladores, no son el evangelio de Cristo. Ese evangelio que te dice puras cosas buenas, que te enfatiza todas las bendiciones, pero que no te muestra ningún sacrificio que tienes que hacer por la causa de Cristo. El evangelio que no te invita al arrepentimiento. El evangelio que solamente te llama a creer y a esperar, ¿no? Y a sacar lo mejor de ti y descubrir el potencial que tienes y de todas las cosas maravillosas que hay dentro de ti, y que tú sales así inflado en lugar de salir confrontado con tu naturaleza de pecado, con tus luchas, y llevarte hacia la gracia de Dios, hacia el evangelio de Cristo. Todo ese evangelio que está muy difundido últimamente es falso, amigos. No es el evangelio que encontramos en la Escritura, ¿no? Realmente no podemos vivir dependiendo de esa motivación externa para llevar una vida en paz, tranquila, basar nuestra seguridad en todo eso. No es el evangelio que nos propone, ¿no? Y ahora, y esto es algo grave, porque aquí en el versículo 8 dice: pero si aún nosotros, o sea, los apóstoles, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. O sea, realmente los falsos maestros que enseñan estas mentiras están bajo maldición de parte de Dios. Y es una advertencia para todos nosotros, para cuidarnos de lo que enseñamos y de lo que compartimos. De que si realmente conocemos el evangelio de Cristo, porque podríamos estar bajo maldición, tal cual dice este versículo. Entonces, amigos, tengamos cuidado con ese evangelio fake, con prestarle atención a los falsos maestros, o de nosotros convertirnos en uno por un afán de ser buenos evangelistas, o de tener muchos resultados y ganar mucha gente. Terminamos haciéndolo en base a mentiras, ¿no? Y en el versículo 6, en versículos anteriores, Pablo dice que se asombra.
Y realmente es sorprendente cómo con tanta facilidad le prestamos atención a evangelios falsos. Con tanta facilidad nos confundimos, nos alejamos. Y hay que tener mucho cuidado con eso, amigos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, Pablo dice algo bien interesante más abajo. Dice el versículo 10. ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. ¿Qué pasa? El evangelio verdadero va a traer reacciones. Reacciones o positivas o negativas. El evangelio es una serie de buenas noticias, pero comienza con una mala noticia. Que la mala noticia que somos culpables, que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos. Y ese llamado al arrepentimiento, no todos lo vamos a recibir felices, ¿no? Porque a nadie le gusta ser confrontado con la maldad que hay en su corazón. Entonces, necesitamos ser conscientes de que ¿a quién queremos agradar? ¿A la gente o a Dios? ¿No? Van a haber malas reacciones. Nunca se puede ser indiferente. O sea, las personas ante el evangelio o lo aceptan y se arrepienten, o no lo aceptan y reaccionan y se enojan y no lo entienden y todo eso, ¿no? Entonces necesitamos entender que va a pasar eso, ¿no? Pablo tranquilamente pudo utilizar su influencia y para dar puro mensaje positivo, bonito, alegre, de paz, de reconciliación y ya. Pero él era consciente de que él no fue llamado a eso. Él fue llamado a predicar un evangelio completo. Yo comencé mi reflexión de hoy hablando de cómo reconocer las fake news. Y eso me lleva a otra pregunta, basado en lo que estamos leyendo, en cómo reconocer a un falso maestro, cómo reconocer un falso evangelio. Yo creo que algo clave es cuando tú veas que alguien está predicando la palabra de Dios y su mensaje es solamente apelando a las emociones positivas y no hay un llamado a arrepentirnos. Ese es un falso maestro, ¿no? Cuando la vida de esa persona no es congruente con la fe, ese es un falso maestro, ¿no? Cuando ofrece más bendiciones que sacrificios, cuando promete más cosas de lo que el Dios mismo nos promete, esas son señales de alerta, ¿no? Y también hay algo muy importante que preguntarnos es: ¿qué dice esta persona acerca de las doctrinas fundamentales? ¿Qué dice de Cristo? ¿Qué dice de Dios? ¿Qué dice del pecado? ¿Qué dice de la salvación? ¿Qué dice del Evangelio? ¿Qué dice de la Biblia? ¿No? ¿Cómo trata a su familia? Todas esas son preguntas que nos ayudan a compararlas con las Escrituras. Y reconocer quiénes son esos falsos maestros que nos ofrecen un evangelio falso, un evangelio de puras cosas positivas y lindas y se olvida de esa confrontación que necesitamos, ese evangelio que motiva pero no transforma el interior de la gente, ese evangelio también moralista, ¿no? Que nos dice qué hacer, cómo comportarnos, cómo vestirnos y no se preocupa porque realmente ese evangelio sea entendido en el corazón y transforme de adentro hacia afuera. Pablo le escribe a los Gálatas a que tengan cuidado de los falsos maestros, del evangelio fake, ¿no? Y este mensaje sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? Así como tenemos que tener cuidado de las noticias falsas porque hacen mucho daño, tenemos que tener cuidado del evangelio falso. Así que, amigos, este es el mensaje que yo quería compartirles el día de hoy. Gracias por quedarse hasta aquí.
Y no se olviden que después de esta transmisión nos vamos a encontrar por Zoom, así que el link ya debe estar apareciendo en los comentarios de esta transmisión. Y bueno, ahora los dejo con la recomendación del libro de la semana. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches con todos, esperando que se encuentren bien. Nuevamente para la recomendación del libro de la semana, hoy día quería traerles al doctor Max Lucado. Ya hemos hablado de él en un par de oportunidades, perdón. Incluso estamos llevando un libro suyo en nuestro club de lectura. Y bueno, el libro que les quería traer el día de hoy se llama Gente Común. La forma de escribir del doctor Lucado es una forma de leer, de escribir sencilla, y es una forma que nos atrae. Una de las cosas que personalmente me gusta más acerca de la palabra de Dios, que es la Biblia, como todos ustedes saben, es que nos presenta a personas comunes como tú, como yo, pero que supieron enfrentar sus debilidades, sus flaquezas, y fue en ese enfrentar sus debilidades y flaquezas que Dios los empujó y los llevó a hacer cosas grandes por Él. Muchos de ellos incluso no querían o no se sentían capaces de hacerlo. Muchos de ellos se quisieron echar para atrás, pero con la ayuda de Dios pudieron seguir adelante. Y de eso nos habla este libro, de gente común. Las personas en la Biblia eran gente como tú, gente como yo. Esto lo hemos visto relativamente seguido en diferentes libros que hemos traído aquí a la recomendación del libro de la semana. Pero es un tema donde hay tanto que escarbar, donde hay tanto que ver, y donde se pueden escribir 1000 libros sobre eso de repente, pero siempre es un tema tan atrayente que al menos a mí me apasiona, y creo que podemos seguir leyendo libros sobre ese tema y no nos cansaríamos. Este libro nos trae personajes como José, como Mateo, Mefiboset, un personaje que se cayó, que quedó lisiado, y que la gente ya decía, este pata ya fue, o sea, ya no va a pasar nada con su vida. Sin embargo, Dios lo levantó y por su misericordia pudo cambiar su vida. La mujer samaritana, María, Abigail, el paralítico, Juan, Pablo, los criminales, Moisés, todas estas personas en la Biblia nos habla el doctor Lucado en una forma sencilla, en una forma que nos enseña también, y en cada final del capítulo hay unas preguntas como para reflexionar y para comprender mejor lo que hemos leído. Me parece un libro interesante, gente común. Quisiera que ustedes también lo pudieran leer. Está disponible en el Kindle. Y bueno, dar gracias a Dios también, porque a nosotros somos personas comunes. Sin embargo, por la gracia de Dios hemos sido salvos y estamos llamados a una misión, y tenemos que buscar a Dios para que Él nos ayude a cumplir la misión y el propósito que tiene con nuestras vidas. Bueno, eso es todo, amigos. Que Dios los bendiga y que tengan una bonita semana. Bendiciones.